En este segundo módulo nos vamos a dedicar a las características de algunos de los materiales en particular referidos a materiales peligrosos. Iniciamos primero con algunas definiciones que nos van a dar el marco dentro de lo cual vamos a estar trabajando toda esta sección. Primero definimos lo que es energía. Energía, hay muchas maneras de definirlas, algunas muy complejas, pero con mucha precisión. Nuestra idea va a ser dar una definición instrumental, algo que nos resulte operativo. Entonces, definimos como que es aquella parte del universo que no ocupa espacio, que produce modificaciones en la materia, que no se puede crear ni destruir. Que produce modificaciones en la materia, esto lo identificamos, por ejemplo, algunas de las formas de energía, como por ejemplo el calor, que pueden producir cambios de estado en la materia, incluso pueden llegar a producir una combustión si uno le da suficiente cantidad de energía calórica a un material que sea inflamable. Otras formas de energía, estaríamos hablando de energía lumínica, eléctrica, energía cinética, dentro de lo cual vamos a ubicarnos a la parte sonora y de vibraciones. Esto significa tenemos el concepto general de energía y hacemos unas clasificaciones, unas tipificaciones de qué cosas son energía. Esto por una parte. Por otra parte, o sea, lo que no es energía lo ubicamos como materia y tiene una definición inicial justo opuesta. O sea, decimos que materia es aquello que ocupa espacio. Vamos a encontrar también otras definiciones con más precisión y más complejas, pero esto nos va a servir para definir en términos generales, en lo cotidiano, qué es materia y qué es energía. Si ocupa espacio, decimos que es materia. El ejemplo típico que nos lleva a reflexionar sobre esto es donde ubicamos a los gases, al aire, por ejemplo. El aire, claramente tenemos que decir, ocupa espacio, porque, por ejemplo, si tenemos una botella que tenga solo entrada para un sorbete, si uno empieza a aspirar, sacarle el contenido, la botella empieza a colapsar. Así que el aire que estaba contenido adentro podemos decir que estaba ocupando espacio. Decimos también que la materia tiene masa. Del concepto de masa se habla mucho más en la parte de física, no nos vamos a detener en esto, pero derivado de la masa aparecen otras propiedades como por ejemplo el peso, el volumen y otras cuestiones que no vamos a llegar a explayarnos. Y la otra, que es común con la energía, no se puede crear ni destruir. Esto uno podría llegar a decir, bueno, es discutible. Bueno, no, no es discutible. Lo que nosotros podemos crear o destruir es un objeto en particular, o podemos llegar a dispersarlo. La materia se puede transformar de una en otra. Por ejemplo, si tenemos papeles y los estamos quemando, uno destruye el objeto papel, pero la materia en sí del papel se transforma de fibras de celulosa en cenizas, agua, distintos vapores, dióxido de carbono que se va a la atmósfera. La materia del papel se transformó en otra materia. Y acá entramos entonces de pleno a lo que nosotros queremos trabajar, que es el término de materiales. Cuando uno habla de materia es la generalidad, todo aquello que ocupa espacio. Pero lo que acabo yo de mencionar, fibras de celulosa, dióxido de carbono, agua, cenizas, son distintos tipos de materia. Y acá es donde entra el concepto de material. Llamamos material a los distintos tipos de materia y diferenciamos un material de otro a través de sus propiedades específicas. Esto es, propiedades que corresponden al material y no al objeto. Por ejemplo, el estado físico a temperatura ambiente es una propiedad específica. Yo puedo tener agua y digo a temperatura ambiente está en estado líquido. ¿Sí? Puedo tener vidrio y digo a temperatura ambiente está en estado sólido. Ok, otras propiedades no me permiten distinguirlo. Puedo confundir el agua con el vidrio según las condiciones. Estas son las propiedades específicas que nos permiten diferenciar un tipo de materia de otra y a eso llamamos material. Ahora, tenemos que distinguir entre a qué llamamos objeto y a qué llamamos material. Acá tenemos varias imágenes en las que simultáneamente tenemos objetos y materiales. Para saber cuándo estoy hablando de objeto y cuándo estoy hablando de material, un recurso que podemos tener es pensar de qué está hecho. Cuando yo pienso en el de qué está hecho, estoy hablando del material. Y cuando estoy diciendo
el nombre de lo que estoy viendo, ahí estoy hablando del objeto. Les ponemos los nombres a esto. Tenemos, por ejemplo, los dos de la izquierda, ladrillos de arcilla, esos son los ladrillos comunes, los rojos, pero también tenemos ladrillos de cemento. En los dos casos, el objeto es ladrillos y el material es arcilla en un caso, cemento en el otro. Podemos tener un codo de bronce, el objeto es el codo, el material es bronce. Parecido a los ladrillos, traigo acá las imágenes de los clavos. Clavos es el objeto. Podemos tener clavos de acero, clavos de cobre. ¿Tá? En este caso, el objeto son clavos y los materiales son o acero o cobre. ¿Sí? Y los demás, ¿sí? Espuma de poliuretano, espuma es el objeto, poliuretano es el material, polietileno es el material de que están hechas las bolsas, y así los otros objetos que tenemos acá. Tenemos otros materiales con los que no construimos objetos. Los que vimos recién los llamamos materiales constructivos. Aquellos materiales con los que yo construyo un objeto son los materiales constructivos. Tengo otros materiales que son materiales pero que no construimos objetos con esto. Ejemplos de esto que tenemos acá. El thinner, la soda cáustica, oxígeno, nitrógeno y mercurio son todos materiales. ¿Está? A esto llamamos material. No identifico ningún objeto hecho de estos materiales. Hacemos una primera clasificación. Vamos a hacer varias. En primer caso, vemos cómo clasifico los materiales según su composición, o sea, de qué están hechos estos materiales. La primera distinción es entre la cantidad de elementos que tienen, cantidad de componentes. Primero decimos sustancias puras. Sustancias puras van a ser aquellos materiales que tienen un solo componente. ¿Tá? Y dentro de esta categoría hablamos de sustancias que son elementos, sustancias elementales y compuestos. Acá me quiero detener un momento para diferenciar cuando hablamos de sustancias puras en términos químicos, o sea, esto que estamos hablando, de sustancias puras en términos comerciales. Cuando decimos que un material es puro del término comercial, significa que cumple con los parámetros que uno le dice, bueno, está hecho de determinada composición, ¿sí? Si agarramos, por ejemplo, em, un jugo de frutas comercial y bueno, me dicen es puro jugo de frutas. Eso no significa que sea una sustancia pura, eso significa que es un em, alimento genuino, diferente de un alimento adulterado. En la mayoría de los casos no nos vamos a encontrar con sustancias puras. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero casi todo lo que tenemos habitualmente son mezclas. ¿Sí? Entonces, diferenciar esto, sustancias puras en términos químicos es cuando tiene un solo componente. Mientras que en términos comerciales significa que se ajusta a la definición de ese producto en particular. Dentro de sustancias puras, por un lado tenemos los elementos. Estos son un solo material, un solo componente, que tiene un solo tipo de átomos. ¿Tá? Por ejemplo, tenemos acá un tubo de nitrógeno, únicamente está hecho de átomos de nitrógeno. Mientras que cuando hablamos de sustancias puras que sean compuestos, tiene que estar hecho de más de un tipo de átomos. Acá tenemos, por ejemplo, el hielo seco, que es dióxido de carbono, el mismo que nosotros exhalamos, pero en estado sólido. Está hecho a baja temperatura en ciertas condiciones. No es fácil conseguir hielo seco. Pero lo que veo es que es solamente dióxido de carbono. Pero ese dióxido de carbono tiene más de un tipo de átomos. Entonces, como es solamente dióxido de carbono, lo clasificamos dentro de sustancias puras. Pero esa sustancia pura tiene más de un tipo de átomos, entonces es un compuesto. Vamos al otro grupo. Tenemos las mezclas. Acá cuando tenemos más de un componente, ¿sí? Ya con que haya dos es suficiente para que sea una mezcla. Ejemplo, cuando compramos alcohol fino en la farmacia, leemos la etiqueta y dice alcohol de 96 grados. Eso significa que un 96% de ese material que yo estoy comprando es alcohol, alcohol etílico. El 4% restante en su mayoría es agua. Listo, tengo dos cosas, eso es una mezcla. ¿Tá? No es una sustancia pura. Si yo tengo al menos dos componentes, lo consideramos una mezcla. Dentro de las mezclas diferenciamos las homogéneas, los coloides y las heterogéneas. Las homogéneas, arrancamos con esto. Primero, llamamos mezclas homogéneas aquellos materiales que tienen más de un componente, pero que en toda su extensión tienen las mismas propiedades.
Ponemos acá un ejemplo. El vidrio. El vidrio tiene más de un componente. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Y porque hay más de un tipo de vidrio. Cuando yo voy y elijo tipos de vidrio, ahí me dicen, sí, tengo el vidrio templado, el vidrio con mayor porcentaje de transparencia. Tengo distintos tipos de vidrio, pero a todos llamamos vidrio. Si tengo distintos tipos, quiere decir que tienen distinta composición. Listo, es una mezcla. Pero yo en toda la extensión del vidrio lo veo todo igual. Eso es una mezcla homogénea. Otro ejemplo que tenemos es el agua. La mayoría de las aguas, no todas. No pondríamos acá el agua de mar, por ejemplo, o el agua de ríos que tengan lecho de barro, como es el Paraná. Cuando tengo agua corriente, agua de lluvia, agua mineral, agua destilada, en todos esos casos tengo mezclas, hay varios componentes, pero en toda su extensión lo veo todo igual. En el otro extremo tenemos a las mezclas heterogéneas. Acá decimos todo lo contrario. En distintos lugares del material yo veo que tiene distintas propiedades. Ejemplos, la madera y el granito. La propiedad que más resalta es el color. En distintos lugares le veo distintos colores, así que para la propiedad color tiene distintos valores según donde yo esté mirando. En la madera pasa además que en la zona de los nudos la madera suele ser más rígida. Si yo voy a clavar, trato de no pegarle a un nudo porque en esos lugares la madera es más dura. Entonces tengo otra propiedad que cambia. Si en distintos lugares la madera tiene distinta dureza, eso es un material heterogéneo. Son mezclas porque yo le veo distintas partes, pero además em, las puedo distinguir de alguna manera, o con la vista, o con el tacto, o clavando algo. Veo distintas partes. Finalmente tenemos el último grupo que son los coloides. Los coloides no está, el concepto de coloides no está tan difundido culturalmente, por eso nos va a costar un poco más asimilarlo. Pero en principio lo que vamos a decir de los coloides es que son aquellos materiales que si yo les preguntara en qué estado físico está, nos va a llevar un tiempo decidirnos, ¿sí? Acá les pongo algunos ejemplos. Estos tres, si yo pienso, no son claramente líquidos, ni sólidos, ni gaseosos. A los tres descartamos que sean gaseosos. Pero un líquido se escurre, se derrama, un sólido resiste la compresión, ¿sí? Ninguno me cierra completamente, porque los coloides son mezclas, estamos en mezclas, son mezclas de dos o más componentes que no terminan de integrarse por completo. Esto lo vemos claramente en la esponja, el ejemplo que tenemos abajo a la izquierda. Tengo partes sólidas y elásticas, que son las fibras, que dejan celdas llenas de aire. Yo acá tengo una mezcla, tengo dos componentes. Tengo las fibras elásticas y tengo el aire mezclado entre medio. Todo esto constituye al material esponja, que en el fondo, dentro de la clasificación de coloides, es una espuma. Lo mismo que la primera imagen. La primera imagen tenemos una espuma, ¿sí? Una espuma de afeitar. También serviría para la crema batida, que también es una espuma, las espumas de cervezas también. Todos estos son materiales que, digo, no sé, son líquidos, son sólidos. ¿Por qué? Porque tengo mezclas de cosas. En el caso de las espumas, como esa que tenemos ahí, de arriba a la izquierda, tengo la mezcla de pequeñas celdas de un gas dispersas en un líquido. ¿Está? La gelatina es otro ejemplo. ¿Sí? Acá tengo partículas sólidas dispersas en un líquido. Bien, hay 8 categorías de coloides. De todas esas nos vamos a quedar únicamente con dos. Las dos que interesan principalmente dentro del ámbito laboral, que son aquellas en las cuales yo tengo que la mayor parte es un gas, en particular el aire. Estas dos mezclas son, por un lado, el humo. El humo, esto es muy importante poder distinguir. El humo son partículas sólidas dispersas en el aire, ¿tá? Partículas sólidas dispersas en el aire. Mientras que por el otro lado tenemos vapores o nieblas, ¿sí? En algunos casos hasta se pueden llamar aerosoles, donde yo tengo un líquido disperso en el aire. Esto va a determinar un comportamiento diferente en varios sentidos. Por ejemplo, un vapor, si uno lo respira, el componente líquido es mucho más fácilmente absorbible por los pulmones, así que entra mucho más fácilmente en el sistema, en el cuerpo humano. Mientras que los sólidos, como son partículas, es más complicado que entren. Si uno lo deja estar, pueden llegar a decantar. Los líquidos es un poco más complejo, a veces se sostienen. Las nubes que uno ve en el cielo son coloides de tipo vapor o niebla porque tengo pequeñas partículas líquidas suspendidas en el aire.
Lo mismo ocurre con la niebla. En el fondo la niebla no es más que una nube al ras del piso. Bien, con esto terminamos entonces la clasificación por composición. Tenemos otra clasificación según el riesgo. De esto ya estuvimos hablando, ¿sí? Es el tema principal de la comunicación de peligros con las hojas de seguridad y con las etiquetas. De estos grupos que diferenciamos riesgos para salud, riesgos químicos, acá puse algunos, no están todos. Después vamos a profundizar un poco más dentro de esto en corrosivos y oxidantes. Otra forma de clasificar es según el uso, y acá es algo que mencioné al principio, hablamos solamente de materiales constructivos, o sea, aquellos materiales con los que se pueden hacer objetos o estructuras, ¿está? Dejamos de lado aquellos que los usamos como reactivos, como solventes u otras aplicaciones, pero que no puedo construir algo con ese material. Tenemos 6 categorías: metales, cerámicos y plásticos. De estos vamos a hablar ahora un poco más en profundidad. Y por otro lado, pétreos, a esto nos referimos con los minerales, en general piedras que uno básicamente se extraen de la naturaleza y así como están, lo único que hacemos es darle forma. Las maderas, básicamente lo mismo, ¿tá? Lo que hacemos es extraerlo, cortamos y le damos forma. Y los textiles como materiales únicamente para construir telas. Hay mucha diversidad de fibras textiles con muchísimas propiedades diferentes. Tenemos hasta materiales textiles ignífugos que se usan para ropa de bomberos, por ejemplo. Nos metemos ahora en los tres de la izquierda, ¿sí? Empezamos primero por los plásticos. Los plásticos tienen estas características y las comentamos. Son resistentes al paso de la electricidad y el calor. Esto se utiliza muchísimo para todos los elementos eléctricos, la cobertura de los cables, las teclas de las luces, los tomacorrientes, incluso las tuberías que utilizamos para transportar los cables, ¿sí? Las cajas de distribución, todo lo que utilizamos en la electricidad va con plástico porque son impermeables a la electricidad. Se dice que son resistentes o que tienen muy baja conductividad. Lo mismo con el calor. La mayoría de los plásticos, o sea, todos los plásticos son resistentes al calor. La mayoría no nos sirven mucho para esto, por el segundo punto, tienen bajos puntos de fusión. O sea que si bien se resisten al paso del calor, el calor los afecta bastante. ¿Qué casos usamos estos? Por ejemplo, en las manijas de los utensilios, ¿sí? Sobre todo los que utilizamos para cocinar, muchas fibras textiles eh, son materiales plásticos y los utilizamos para carrederas, por ejemplo, para aislarnos del calor. Esto es con la propiedad de que se resisten al paso del calor, tiene baja conductividad térmica. Bajos puntos de fusión quiere decir que con relativamente poca temperatura se empiezan a derretir. Los plásticos, hay tres grandes grupos que no nos vamos a meter ahora. Em, los que más se utilizan para aislar térmicamente son los que resisten un poco más el calor, por ejemplo, la baquelita o la melamina también. A pesar de todo, cuando les damos suficiente temperatura, se empiezan o a fundir o a resquebrajar. Otro, no reaccionan con la mayoría de las sustancias químicas. Esto nos permite utilizarlos fundamentalmente como envases y las tapas de los envases también. Y está relacionado también con otro que tenemos más abajo, tienen baja densidad, eso abarata el transporte, porque yo estoy llevando la misma cantidad de materia con envases que son más livianos, entonces se gasta menos combustible en el transporte de esto. Unido a todo esto también tenemos otra ventaja, que son insolubles en solventes hidrosolubles, o sea, agua y todas las cosas que se disuelven en el agua. Son insolubles en estos solventes. ¿Y qué pasa con los liposolubles? Bueno, algunos plásticos son solubles en algunos solventes. Por ejemplo, el telgopor es soluble en acetona. La acetona es un material que es liposoluble, está medio entre liposoluble e hidrosoluble. Pero cuando hablamos de hidrosolubles son resistentes. Son sensibles a la acción de la radiación ultravioleta. Esto es muy importante cuando decidimos dónde almacenar. Muchos tenemos experiencia de dejar sillas de jardín, por ejemplo, a la intemperie, y relativamente en poco tiempo, en un par de años, el material se empieza a liberar como un polvo y un poco más de tiempo y ya uno se sienta y se quiebra. Esto es la acción del sol que está irradiando con luz ultravioleta
lo que hace es ir rompiendo las fibras de las que está constituido el plástico. Esto es para tener en cuenta dónde se almacenan, por ejemplo, bidones de plástico en un depósito. Si lo vamos a dejar afuera del depósito a la intemperie, lo tenemos que tener bajo techo. Ejemplos de estos, puse algunos: polietileno, PVC, teflón, los policarbonatos, resinas hay un montón, la epoxilina es una resina, por ejemplo. Gomas también hay un montón, lo estoy poniendo solamente como gomas, por ejemplo, el caucho, el neopren, el látex, todos estos están dentro de los plásticos. Vamos con otro grupo de materiales, que son los materiales cerámicos. Son resistentes al paso de la electricidad y el calor, esto igual que los plásticos, pero tenemos la ventaja acá, tienen altos puntos de fusión. Entonces lo podemos utilizar, ahora sí, para resistir mayores temperaturas. Está, por ejemplo, en lugares de las instalaciones eléctricas donde uno supone que va a levantar temperatura, como pueden ser las líneas de alta tensión que vemos en la calle o en las rutas, se le ponen ciertos componentes cerámicos. Antiguamente los tapones eran cerámicos porque era justamente el lugar donde uno le ponía un pequeño alambre que iba a levantar temperatura. No reaccionan con la mayoría de las sustancias químicas, esta también es una ventaja similar al de los plásticos, pero está em, en desventaja el punto siguiente, que son frágiles, son duras y frágiles. Ahora vamos a distinguir estos dos nombres. Pero está bueno que sean inertes con la mayoría de las sustancias químicas para los envases que uno puede hacer, pero el problema está en que son frágiles, entonces golpes o caídas hacen que se quiebre y se desparrame todo el contenido. Duros y frágiles son dos cosas distintas. Lo opuesto de duro es flexible y lo opuesto de frágil es tenaz. ¿Sí? Yo acá tengo materiales duros y frágiles. En el momento vamos a ver los metales que son duros y tenaces, o sea, se resisten a la deformación, por eso son duros, pero los cerámicos ante un golpe se quiebran. Son además rígidos, esto quiere decir que em, no puedo estirarlos, no puedo comprimirlos. Son insolubles en todos los solventes y ejemplos de esto: porcelana, cemento, vidrio, arena. El vidrio se hace fundiendo arena. Porcelanas, estamos hablando de distintos tipos de porcelanas también. Em, las piedras en general, si bien son materiales pétreos, tienen muchas características similares a estos. Los cerámicos tienen la ventaja de que se hacen a partir de arcillas que se moldean y se cuecen. Entonces yo le puedo dar forma mucho más fácilmente que un material pétreo. Por último, entramos en el grupo de los metales. Esto nos va a llevar un poco más de tiempo. Primero ubiquemos qué son los metales, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a asociar a los metales con los dos primeros: hierro, bronce, aluminio, zinc, el oro, plata. Esos son los metales constructivos más frecuentes. Sin embargo, tenemos otros metales: sodio, calcio, litio, potasio, magnesio. Esos grupos de metales no son tan constructivos, sirven para otras cosas, son porque son más reactivos. Esto significa que reaccionan con más facilidad, o sea que si yo construyo un objeto de sodio, lo voy a perder fácilmente porque reaccione, por ejemplo, con la humedad del aire o con el oxígeno. Sin embargo, a todos estos los llamamos metales y tienen todas las características en común. Ahora bien, los metales los vamos a encontrar en tres formas diferentes. Lo que estamos más acostumbrados es asociar a los metales con la primera forma, que es la nativa o metálica. En este caso voy a tomar tres ejemplos. Si yo represento hierro, cobre y plata con símbolos químicos, estos son los símbolos químicos, no les pongo nada más. Esto significa que son neutros, no tienen carga eléctrica ni positiva ni negativa. Esto es una característica de la forma metálica principalmente. Ahora les vamos a hacer una caracterización más extensa. Pero estos mismos elementos, si yo los tuviera en la forma inorgánica o catiónica, les tengo que anotar algo más, ¿sí? El hierro puede tener hasta 3 cargas positivas, el cobre 2, la plata 1. Esto se debe a que previamente reaccionaron, perdieron algunos electrones, y como los electrones son negativos y se fueron, quedaron con cargas positivas que ya no están compensadas. Este tema debería extenderlo más, pero dada la situación en la que estamos atravesando, lo vamos a quedar con esto. La nativa son
metales neutros y la inorgánica son metales con cargas positivas. Tenemos un grupo más que es la forma orgánica o complejada. Esto implica, primero, que haya una forma inorgánica que se une a una estructura orgánica. Las estructuras orgánicas, que lo vamos a desarrollar mucho más en química 2, son en principio cadenas de carbonos que se les unen algunos átomos más. Para llegar a una forma orgánica vamos a necesitar dos componentes inicialmente. Un metal inorgánico o forma catiónica y una estructura orgánica. Acá tenemos un ejemplo de cómo se formaría esto. Esta primera estructura, la que tenemos a la izquierda, esto de acá, a ver qué quiero llegar, ahí estamos. Esta estructura de la izquierda es una estructura orgánica, está formada al menos dos átomos de carbono, tiene dos átomos de oxígeno, me faltó dibujarlas, tiene dos cargas negativas además. Las dos cargas negativas de este oxígeno y este oxígeno se van a unir a las dos cargas positivas del hierro. Cargas negativas del oxígeno se atraen con las positivas del hierro y entonces se unen para formar la estructura orgánica. A esta de la derecha es la que llamamos forma orgánica del metal hierro. Va a tener ciertas características muy diferentes, sobre todo a la nativa y metálica. Ahora repasamos entonces estas características. A ver, para la nativa metálica, que es la que estamos más acostumbrados, son todos sólidos salvo el mercurio. Sí, hace un momento les mostré una imagen donde el mercurio se veía, es un líquido. Son dúctiles, significa que se puede estirar, o sea, podemos formar alambre solamente traccionando del metal. Son maleables, se pueden aplanar, ejerciendo presión con rodillos, por ejemplo, en sucesivos intentos. Voy a formar láminas, se pueden formar láminas muy delgadas, casi como si fueran láminas de papel. El papel de aluminio que conocemos habitualmente es aluminio que fue aplanado. Esta es la propiedad de ser maleables. Son duros y tenaces, o sea, resisten a la deformación, pero no son frágiles. ¿Tá? Si uno le da un golpe, absorben el golpe y no se quiebran. Son buenos conductores de la electricidad y el calor, si usamos por ejemplo para los cables y para transmitir el calor, por ejemplo en las estufas. Insolubles en todos los solventes, o sea, no se pueden disolver ni en solventes hidrosolubles ni liposolubles, ni en agua ni en grasas. Los polvos forman humos explosivos. Hace un momento cuando hablamos de los coloides, yo les dije una de las dos formas principales de coloides que tenemos que ver son los humos, partículas sólidas dispersas en el aire. Cuando tenemos em, polvos metálicos dispersos en el aire, como puede producirse al pulir metales, en una tornería también, ese polvo que se dispersa en el aire está en contacto con el oxígeno y una chispa puede ser que produzca una explosión de esta nube metálica. Reaccionan con los ácidos, con oxígeno y con el agua. Más adelante en la página van a ver que hay acceso a algunos videos donde se muestra esto. ¿Sí? Entonces, reaccionan con los ácidos. Si uno pone en contacto, por ejemplo, ácido muriático con cualquier metal, por ejemplo, de una estantería, el ácido termina diluyendo, disolviendo al metal. Esto implica dos riesgos principales. Por un lado, si es una estantería, la pérdida de estabilidad de la estructura, con lo cual se podría caer todo lo que está en la estantería. Y además se produce un gas de hidrógeno que es explosivo. Más adelante en el aula pueden ver un video mostrando esto. Oxígeno. La reacción con el oxígeno es lo que conocemos como corrosión. Si la corrosión es un caso de oxidación, es un caso particular de oxidación. La combinación con oxígeno entonces le llamamos corrosión. Todos los metales hacen corrosión, todos se combinan con oxígeno. La diferencia entre uno y otro va a estar en la velocidad a la que se produce y qué tipo de óxido se forma a continuación. Ejemplos muy claros, el hierro, cuando se corroe, se va desgranando, se forman escamas que se caen, al caerse queda expuesto más hierro de debajo al oxígeno del aire, se termina perforando. Esto era típico años atrás en la carpintería de las ventanas y puertas de las casas en la costa atlántica. ¿Tá? Uno llegaba de vacaciones a un lugar y resulta que el marco de la ventana estaba picado por donde entraba viento y no era agradable.
Mientras que por otro lado, el aluminio también se oxida, pero forma una especie de película de óxido de aluminio que lo aísla del oxígeno del aire y entonces no se sigue oxidando. Por eso ahora las carpinterías de cerramientos suelen ser de aluminio. Y la reacción con el agua lo mismo, ¿tá? Hay metales que van a reaccionar muy rápidamente con el agua, como es el caso de un grupo particular que se llaman alcalinos, eso está explicado un poco más en el aula. Los alcalinos tenemos, por ejemplo, el sodio, el potasio, el litio, el calcio. Esos reaccionan rápidamente, mientras que otros demoran mucho más. Comparativamente al hierro, demora mucho más, el zinc tarda muchísimo más, y otros metales como el oro o la plata son los más resistentes. De todos modos, si uno lo deja en contacto con el agua con suficiente tiempo y bajo ciertas condiciones, todos los metales terminan reaccionando con el agua. Finalmente, ¿cómo puede ingresar un metal de esta forma al cuerpo? Porque esto entraría en la parte de toxicológica. Los humos pueden llegar a ingresar al cuerpo por vía respiratoria, o sea, si uno inhala los humos. Es una cuestión diferente según los tipos de metales. No todos van a reaccionar igual cuando entran en el cuerpo, pero para que entre de una forma nativa, fundamentalmente es por vía respiratoria. Vemos las otras, forma inorgánica o catiónica. En este caso, nunca los encuentro puros, siempre formando sales unidos a otros elementos, por ejemplo, con cromo, con azufre, si tenemos que encontrarnos cromatos, sulfatos, carbonatos, silicatos, todos esos siempre decimos, bueno, silicato de hierro, silicato de potasio, silicato de calcio, siempre es de y un metal. Ahí es donde encontramos a los metales en esta forma. Siempre son solubles en agua o cualquier solvente hidrosoluble. Esto hace que contaminen fácilmente todos los cursos de agua. No reaccionan con ácidos, oxígenos y el agua. Es como si yo les dijera, bueno, en realidad la forma iónica es el resultado de cuando el metal nativo reaccionó con ácidos, oxígeno o agua. Entonces, después de esa reacción se forma la forma iónica. Bueno, ya reaccionó. Si ya reaccionó, no vuelve a reaccionar con esto. Por eso decimos no reaccionan. Sin embargo, los metales pueden tener distintos estados de oxidación. O sea, algunos metales pueden reaccionar con algunos oxidantes. No con ácidos, oxígenos y agua, pero sí con algunos oxidantes. Finalmente, la forma de ingreso, como son hidrosolubles y contaminan cursos de agua, ingresan fácilmente por vía digestiva. De todos modos, aunque ingresen por vía digestiva, suelen ser bastante difícil de que entre, ¿sí? O sea, ingresa un porcentaje por vía digestiva, pero no es tan fácil que entre. La última forma, la orgánica o complejada. Se los encuentra unidos a grupos orgánicos, la estructura que les mostré antes, o sea, unidos a cadenas de carbono. La construcción de una forma orgánica se produce dentro de seres vivos, ¿sí? Y esto está relacionado con lo que vimos antes. Yo tengo que tener una forma catiónica o inorgánica con cargas positivas que es soluble en agua, contamina cursos de agua, se incorpora a seres vivos, plantas y animales, y dentro de ese organismo se forma la estructura orgánica. Cuando las plantas, por ejemplo, se mueren, se descomponen o mismo liberan el metal ya formada la forma orgánica, lo liberan porque es tóxico para los seres vivos, eso vuelve al curso de agua. Ok, y eso es más contaminante todavía que antes. Son solubles en solventes hidrosolubles y liposolubles. Esto hace que sean como lo más peligroso, aunque es lo menos frecuente de encontrar en ambientes laborales. ¿Por qué? Em, si son hidrosolubles, uno los podría incorporar por vía digestiva fácilmente, lo que tenemos ahí a continuación. Pero al ser liposolubles también pueden facilitarle mucho la vía dérmica. ¿Tá? La principal es la vía digestiva, pero en la forma orgánica facilita mucho la vía a través de la piel. Finalmente, presentan bioconcentración a lo largo de la cadena alimentaria. Esto ahora lo vamos a explicar un poco más. Pero solamente esto, y está relacionado justamente con que em, se incorporan al organismo mucho más fácilmente por ser hidro y liposolubles. Veamos entonces qué es esto de que se presentan bioconcentración. Tomemos, por ejemplo, tenemos ahí una imagen de una curtiembre. En la curtiembre se trabajan con muchos materiales peligrosos, uno de los cuales es el mercurio. Se trabajan con sales de mercurio
Una curtiembre es una empresa donde se reciben los cueros de animales y se le hace un proceso para evitar que se pudran. El cuero para poder trabajarlo, para producir telas o solamente como una decoración, tiene que pasar muchos años y que no se pudra. Para eso se trabaja en una curtiembre con estos materiales peligrosos. Uno de los cuales, por ejemplo, les decía, es el mercurio. Un problema importante ambiental que tenemos con las curtiembres es que los desechos muchas veces no son procesados correctamente y se tiran directamente a los cursos de agua. A lo largo del Paraná nos vamos a encontrar que hay muchísimas industrias de curtiembres pequeñas, son mucho más difíciles de controlar. Cuestión es que el mercurio que liberan va a parar al curso de agua. En este curso de agua las plantas están en contacto permanente con el agua y toman los nutrientes junto con el agua. Entonces, ese mercurio que fue a parar al agua, que ya está en forma inorgánica porque ya se lo usó, ya reaccionó, se incorpora en las plantas, como son seres vivos, lo trabajan, lo convierten en la forma orgánica o complejada. Ahora entramos en la cadena alimentaria, perdón. De las plantas se van a alimentar primero seres minúsculos, está toda una microfauna que se alimenta de las plantas. Em, la cantidad de mercurio que absorbió cada planta es mínima, pero hay muchísimas plantas. Si yo pienso en la concentración, ahora vamos a poner un poco de números, pero si pienso en la concentración que tengo en cada planta, si un ser humano se alimentara de estas plantas no sería un problema, no sería un problema. El problema es toda la cadena que vamos a seguir. Tenemos una serie de microorganismos, de seres vivos microscópicos, que cada uno se alimenta de muchas plantas. Y seguimos con la cadena. Vamos a tener peces pequeños, muchos, pero menos en cantidad que el escalón anterior. Entonces, unos cuantos peces pequeños se alimentan de muchos microorganismos o de animales microscópicos. Estos cuantos peces pequeños son comidos además por peces más grandes, que son más grandes pero menos cantidad. Y seguimos un escalón más, estos peces grandes son comidos por peces más grandes. Pero acá yo digo, bueno, un solo pez grande es capaz de comerse estos 3 peces que se comieran los otros 6, que se comieron mucha cantidad de peces microscópicos, que comieron muchísima cantidad de plantas que habían absorbido poca cantidad de mercurio cada uno. ¿Dónde termina todo esto? Que claramente esto es muy antropocéntrico. Lo que nos preocupa es finalmente, además del impacto ambiental, es el impacto sobre los seres humanos. Esa industria de curtiembres termina contaminando a las poblaciones cercanas, no en forma directa, sino en forma indirecta, siguiendo todo este curso, ¿sí? Vamos a los números, ¿sí? Si seguimos una secuencia, esto en ppm significa partes por millón, es una unidad de ejemplo, no vamos a trabajar en entender bien qué significa, solamente lo comparamos. Arrancamos con una milésima en el primer escalón con las plantas, pasamos a una centésima en el siguiente, una décima, ya pasamos a 5 y finalmente al último escalón pasamos a 50 veces más que el escalón anterior. A esto llamamos bioconcentración. Empezamos con concentraciones muy bajas, pero en mucha cantidad de individuos que son las plantas. A medida que vamos subiendo la escala, hay menos cantidad de individuos, pero cada uno utilizó a muchos del escalón anterior, con lo cual juntó todo el mercurio que contenían. Y esa es la manera que se va concentrando. Finalmente, en pocos individuos tenemos muchísima cantidad de mercurio que inicialmente era muy bajo. Definimos entonces a la bioconcentración como esto, un proceso de acumulación de sustancias químicas en organismos vivos, alcanzando concentraciones más elevadas a medida que se avanza en la cadena alimenticia.